Episodio 1. La danza prohibida. Dicen que la fe vive en el silencio, pero aquella noche, el silencio tenía música. Las velas de la capilla temblaban, derramando lágrimas de cera sobre el mármol frío. El reloj del convento marcó las 12, y Sor Ángela, con los pies desnudos, cruzó la nave central sin mirar atrás. Su hábito rozaba el suelo, pero debajo, su cuerpo recordaba lo que había sido antes de los votos. Una bailarina. Una mujer que sabía mover el alma a través de la carne. Esa noche, no era una monja. Era una llama envuelta en promesas rotas. Encendió una sola vela frente al altar y comenzó a bailar. Sus brazos se elevaron lentamente, como si buscara tocar el cielo. Y su cuerpo se arqueó con la dulzura del pecado. Cada giro levantaba su respiración, y el sonido de sus pasos era casi un rezo. El incienso se mezclaba con el olor a sudor y fe. Y en el aire flotaba algo diferente. Al principio, pensó que era el eco de su respiración. Pero no. Había otra voz. Una voz masculina, grave, como si viniera de los muros. Susurrando. «Baila para mí». Su corazón se detuvo. Miró alrededor, pero no había nadie. Solo el crucifijo la observaba desde lo alto. Y por un instante juró ver cómo los labios de Cristo se curvaban. En una sonrisa. Tembló, pero no paró. El miedo y el placer se fundieron en una sola llama. Y sus movimientos se volvieron más intensos, más humanos, más prohibidos. Cada paso era una plegaria torcida. Cada respiración, una confesión que jamás se atrevería a pronunciar. Las velas se apagaron una a una. Hasta que solo quedó la luz de la luna entrando por el vitral. En ella, su cuerpo se dibujaba como el de una santa, o el de una pecadora. Entonces lo sintió. Una mano invisible rozó su espalda, descendiendo lentamente hasta su cintura. El aire se volvió pesado, y el sonido de una música inexistente llenó la capilla. Una melodía que solo ella podía oír. «¿Quién eres?», susurró. La voz respondió, cerca de su oído, tan cerca que casi podía sentir el aliento. «Soy aquel para quien bailas». Sor Ángela cayó de rodillas, llorando, con las manos temblando. No sabía si acababa de tocar el cielo, o de abrir una puerta al infierno. Cuando el amanecer llegó, las monjas encontraron huellas de pies desnudos. Y una marca de labios en el crucifijo del altar. Nadie habló del tema. Pero desde entonces, cada medianoche. Las campanas suenan solas. Y alguien baila en la oscuridad. Episodio 2. El confesionario cerrado. El amanecer trajo consigo el sonido de las campanas. Pero en el convento de Santa Inés, nadie se atrevía a hablar de lo ocurrido la noche anterior. Sor Ángela caminaba por los pasillos con el rostro sereno. Aunque sus manos temblaban cada vez que rozaba su propio pecho. Aún podía sentir aquel aliento. Aquella voz que la había llamado a bailar. Esa tarde, fue al confesionario. Necesitaba liberar el peso que ardía en su alma. El padre Mateo ya la esperaba, sentado en la penumbra. Tras la rejilla de madera. Era joven, con una mirada que parecía demasiado humana para pertenecer a un sacerdote. Cuando escuchó la puerta del confesionario cerrarse, respiró hondo. El silencio entre ellos era espeso, casi erótico. «Padre, he pecado», murmuró Sor Ángela, con voz trémula. «Dios te escucha, hija mía. Dime tus pecados». Ella cerró los ojos. «¿He bailado?» «¿Bailado?», repitió él, confundido. «Sí, padre, bailé para él». «¿Para Dios?». Sor Ángela asintió, pero la voz del sacerdote tembló. «¿Y cómo fue esa danza?». Ella lo describió. Los movimientos, el fuego que sentía recorrer su cuerpo. La voz masculina que la guiaba en la oscuridad. Cada palabra que pronunciaba llenaba el aire del confesionario con una tensión extraña. Una mezcla de devoción y deseo. El padre Mateo intentó mantener la calma. Pero sus manos se aferraban al rosario con fuerza. De pronto, un olor a cera quemada y perfume inundó el espacio. Las velas del altar, fuera del confesionario, comenzaron a chisporrotear. «¿Padre?», preguntó ella, inquieta. Él no respondió. Solo escuchó su respiración, más rápida, más profunda. Y entonces, una gota de cera derretida cayó sobre su mano a través de la rejilla.
No era cera. Era sangre. Sor Ángela gritó y abrió la puerta. Pero al otro lado no había nadie. Solo el hábito del sacerdote, doblado cuidadosamente sobre el banco. Y una frase escrita con sangre en la pared interior del confesionario. Yo también bailé para él. Desde ese día, el padre Mateo no volvió a ser visto durante las misas. Pero cada vez que Sor Ángela entraba a la capilla, sentía su mirada y el eco de una respiración detrás del altar. Y cuando el órgano sonaba solo al caer la noche, ella sabía que no estaba sola. Alguien la observaba. Alguien que había aprendido a bailar desde el otro lado del perdón. Episodio 3. El espejo del altar. Desde la desaparición del padre Mateo, el convento había caído en un silencio inquietante. Las hermanas hablaban en susurros, como si temieran despertar algo que aún dormía entre los muros. Pero Sor Ángela no dormía. No podía. Cada noche, al cerrar los ojos, veía su reflejo bailando. No en la capilla, sino dentro de un espejo que no recordaba haber visto jamás. Una tarde, mientras limpiaba el altar mayor, encontró algo nuevo. Detrás del retablo, cubierto de polvo y telas viejas, había un espejo antiguo, de marco dorado, agrietado por los años. Parecía haber estado allí desde siempre, esperando a que alguien lo descubriera. El vidrio reflejaba la luz de las velas con un brillo extraño, casi líquido, como si respirara. Sor Ángela se acercó, atraída por una fuerza que no comprendía. Al mirarse, vio su rostro. Pero detrás de ella, una figura oscura se movía al compás de una melodía que no existía. Su corazón comenzó a latir con fuerza. No había música, y sin embargo, su cuerpo empezó a responder. Sus pies se deslizaron sobre el mármol sin que ella lo ordenara. El reflejo sonrió. Y entonces comprendió, el espejo la estaba guiando. Cada movimiento se volvía más sensual, más preciso, más prohibido. Sentía el pulso de algo divino y perverso recorriéndola. Sus manos, al elevarse, parecían tocar un cielo ardiente. Su respiración se mezcló con la del reflejo, hasta que ambas eran una sola. De pronto, una sombra masculina apareció en el cristal. Alta, elegante, con alas negras plegadas a su espalda. No tenía rostro, pero de su pecho emanaba una luz dorada, palpitante. Él extendió la mano. Y cuando sus dedos etéreos rozaron el borde del espejo, Sor Ángela sintió que algo dentro de ella se rompía. ¿Quién eres?, susurró con voz temblorosa. El reflejo respondió con un eco suave, casi cariñoso. Soy el reflejo de tu fe y de tu deseo. El vidrio se agrietó. Una línea roja, como una herida abierta, cruzó la superficie. Del espejo comenzó a brotar un líquido espeso, oscuro, que caía al suelo como lágrimas de sangre. Sor Ángela retrocedió, asustada. Las velas se apagaron al mismo tiempo. Y un viento helado barrió la capilla. Cuando encendió nuevamente una luz, el espejo había desaparecido. Solo quedaba el altar, cubierto de huellas de pies desnudos y gotas rojas. Ella cayó de rodillas y comenzó a rezar. Pero cada palabra que pronunciaba se reflejaba en su mente con otra voz. Una voz que murmuraba: si rezas, bailas. Si bailas, me invocas. Esa noche, mientras dormía, soñó que el espejo aún la observaba. Y que del otro lado alguien seguía danzando, esperando que ella volviera a hacerlo también. Episodio 4. El retrato del Cordero. La capilla volvió a abrirse al público después de semanas de silencio. Las monjas habían limpiado cada rincón, intentando borrar el recuerdo de la sangre, de los susurros que parecían salir de los muros, y del espejo que había desaparecido sin dejar rastro. Pero Sor Ángela sabía que nada estaba limpio. El mal no se barre con incienso, solo se disfraza de fe. Esa mañana, la Madre Superiora la llamó. Hija, el obispo ha enviado un regalo, dijo con voz seca. Sobre el altar reposaba un retrato nuevo, enorme, de Cristo Cordero. Sus ojos, suaves y serenos, parecían mirarla directamente. El cuadro fue pintado por un monje que murió mientras lo terminaba, añadió la superiora. Dicen que es milagroso. Sor Ángela se quedó sola en la capilla. El retrato la observaba. Cuanto más lo miraba,
más sentía que los ojos del Salvador seguían cada movimiento suyo. Su respiración se aceleró. Y entonces escuchó, otra vez, aquella voz familiar. «Baila para mí». El aire se volvió pesado. Su cuerpo comenzó a moverse sin pensar, como si una fuerza invisible tirara de cada músculo. Los candelabros vibraban, el incienso se alzaba como humo de sacrificio. Ella giraba, con los brazos abiertos, la cabeza inclinada hacia el cielo. Una danza entre la fe y la carne. De pronto, una gota roja cayó del retrato. Primero una, luego dos, luego un hilo completo descendiendo del rostro del Cristo. El Cordero estaba sangrando. Sor Ángela se detuvo, horrorizada. Corrió hacia el cuadro, tocó la sangre, y sintió un pulso. El lienzo latía. El corazón de Cristo, o de algo dentro de él, estaba vivo. Retrocedió, temblando, cuando el rostro del retrato se torció lentamente. Los labios del Salvador se abrieron apenas, dejando escapar un susurro que heló su alma. El sacrificio necesita un cuerpo nuevo. El suelo de mármol vibró bajo sus pies. El órgano comenzó a sonar solo, tocando la misma melodía con la que había bailado en el espejo. Las velas se encendieron sin manos humanas, y una figura emergió del lienzo, hecha de luz y sombras, caminando hacia ella. Era el Cristo del cuadro. Pero sus ojos ya no eran los de un Dios misericordioso. Eran los de un amante. Los de alguien que conocía cada rincón del pecado. Sor Ángela cayó de rodillas, paralizada entre devoción y deseo. La figura le acarició el rostro con ternura y murmuró: «Tú me hiciste volver, con tu danza». Cuando las demás monjas entraron más tarde. El cuadro seguía colgado, pero el rostro del Cordero ya no era el mismo. Ahora sonreía. Y en el fondo del lienzo, bajo el trazo rojo de la sangre seca, aparecía una nueva silueta. Una mujer danzando, con un hábito blanco y el rostro de Sor Ángela. Episodio 5: El perfume del ángel caído. Aquella noche, el aire del convento estaba impregnado de un aroma desconocido. No era incienso, ni cera, ni las flores secas que las monjas colocaban en los altares. Era algo dulce, demasiado dulce. Un perfume que parecía caminar por los pasillos, buscando a alguien. Sor Ángela despertó sobresaltada. El olor estaba dentro de su celda. En la penumbra, sobre su almohada, descansaba un pequeño frasco de cristal oscuro, sin etiqueta, sin nombre. La luz de la luna lo hacía brillar como si respirara. Con manos temblorosas lo tomó entre los dedos. Lo abrió. El aroma la envolvió de inmediato, notas de mirra, miel y algo más profundo, algo que olía a deseo. Sintió el pulso acelerarse. Una voz interior, o quizás no tan interior, le susurró: «Póntelo, hija de la danza». Sor Ángela cerró los ojos. Una gota del perfume cayó sobre su cuello. El líquido ardió como fuego, pero en lugar de dolor, sintió placer. Su piel reaccionó, su respiración se volvió corta, y el mundo pareció inclinarse hacia ella. De repente, la capilla, el altar, las oraciones, todo desapareció. Solo quedaba la música. Una melodía suave, infernal, que nacía dentro de su pecho. Comenzó a moverse, despacio. Como si alguien invisible guiara sus manos, sus caderas, su alma. El perfume se mezclaba con el sudor de su fe. Cada giro la acercaba a una frontera que no sabía si era sagrada o impura. Su hábito se deslizaba con el ritmo. Y en el aire, una presencia la observaba. «¿Quién eres?», susurró, con voz entrecortada. El viento respondió con una risa. En el espejo del lavabo, que nunca había reflejado nada más que su rostro, apareció una figura. Era él. El mismo que había salido del cuadro. El mismo que la había hecho bailar. Sus ojos eran dos brasas que contenían tanto amor como condena. «Soy quien cae cuando tú subes», dijo con una voz que temblaba de belleza. «Soy el que amó demasiado al Creador, y por eso fue arrojado». El perfume se hizo más intenso. Las paredes del convento parecían respirar al compás de su deseo. Él extendió una mano etérea, tocó su mejilla, y una marca luminosa quedó grabada sobre su piel. «Cada vez que uses este aroma», susurró, «estaré contigo. Tu fe me alimenta. Tu danza me invoca». El frasco cayó al suelo, rompiéndose en 1000 pedazos.
El olor inundó todo el convento. Las monjas comenzaron a gritar desde sus celdas, diciendo que un fuego invisible recorría los muros, que las estatuas lloraban perfume, y que una sombra con alas recorría los techos cantando un nombre: Ángela. Ella cayó de rodillas, llorando y sonriendo al mismo tiempo. En su cuello, la marca ardía como un beso divino. Y en el aire, una frase quedó flotando, casi como una oración invertida: el pecado huele a cielo, cuando lo respiras con fe. Episodio 6. Las hermanas que no dormían. Desde la noche del perfume, el convento ya no conocía el sueño. Las campanas sonaban sin manos, los vitrales temblaban con el viento de un otoño que nadie sentía. Las hermanas rezaban más que nunca, pero sus ojos estaban vacíos, abiertos, como si temieran cerrarlos. Sor Ángela caminaba entre ellas como una sombra. Sabía que todo había cambiado, aunque nadie se atreviera a decirlo. A veces, al pasar junto a una puerta, escuchaba risas. No risas humanas, sino una mezcla de canto y gemido. Como si algo invisible se alimentara del miedo y de la fe de aquellas mujeres. Una madrugada, se levantó para rezar en la capilla. El suelo estaba cubierto de pétalos marchitos. Y el aire tenía todavía ese olor dulce, pegajoso, el del perfume prohibido. Las velas se encendieron solas, una a una, como si alguien la esperara. Y allí, entre los bancos, vio algo que la heló por dentro. Las hermanas danzaban. Eran 12, con los ojos cerrados, los brazos abiertos hacia el techo. Sus hábitos rasgados, sus labios murmurando oraciones que no pertenecían a ningún rosario. Sus cuerpos se movían con una gracia sobrenatural. Como si cada una fuera marioneta de la misma voluntad. «Hermanas», gritó Ángela, pero su voz fue ahogada por la música. Una música que nacía del órgano, tocando solo. Como si los ángeles caídos hubieran aprendido a rezar con notas. La Madre Superiora estaba entre ellas, danzando también. Su rostro iluminado por una sonrisa de éxtasis. En su cuello, Ángela reconoció la misma marca que ardía en su propia piel. Una cicatriz luminosa, en forma de espiral. «Él viene, Ángela», susurró la superiora, sin abrir los ojos. «Él está dentro de nosotras». Las paredes de la capilla comenzaron a sangrar. Gotas oscuras descendían por los muros, dibujando frases en latín. «Corpus meum, donum tuum punto». «Mi cuerpo, tu ofrenda». Las hermanas giraban más rápido. Sus cuerpos golpeaban los bancos, el aire olía a hierro y miel. Una cayó al suelo, convulsionando. Y de su boca salió una voz que no era la suya. «No bailes sin mí, Ángela». El corazón de la joven monja se detuvo. Reconocía esa voz. Era la del padre Mateo. El órgano se detuvo abruptamente. Las luces se apagaron. Solo quedó el eco de los pasos de alguien que se acercaba desde el altar. Una figura con alas negras, los pies descalzos, el rostro cubierto por un velo. «Las hermanas no duermen», dijo aquella presencia con una dulzura insoportable. «Porque ya soñaron conmigo». Sor Ángela retrocedió, las lágrimas cayendo por su rostro. La figura se inclinó, rozó su frente y susurró: «Pronto, tú también despertarás del sueño de Dios». Y al amanecer, cuando las demás monjas entraron en la capilla, encontraron a las 12 hermanas dormidas en el suelo, sus labios manchados de rojo, y a Sor Ángela de pie, inmóvil, mirando el crucifijo con una sonrisa que nadie había visto en ella antes. Episodio 7. El cuerpo de Cristo. El amanecer llegó cubierto de un silencio antinatural. El convento olía a incienso, pero también a algo más profundo, más vivo. Sor Ángela se despertó empapada en sudor, con la sensación de que alguien había estado acostado a su lado. El perfume seguía allí, flotando en el aire. Y sobre su pecho, la marca en forma de espiral ardía como si respirara. Ese día habría misa. El obispo había ordenado una ceremonia especial para purificar el espíritu del convento. Pero Ángela sabía que no era pureza lo que rondaba entre aquellas paredes, sino deseo disfrazado de fe. Entró en la capilla. El altar brillaba con un resplandor dorado. Las hermanas, alineadas en silencio, parecían estatuas. Solo se oía el murmullo del órgano, tocando una melodía lenta,
casi sensual. El nuevo sacerdote, un hombre de mirada oscura y voz suave, se acercó al púlpito. Sus ojos se cruzaron con los de Ángela. Y en ese instante ella lo supo. No era humano. Su presencia llenaba el aire con el mismo calor que sentía cada vez que danzaba. Hoy celebramos el cuerpo de Cristo, dijo él, sonriendo. Pero su sonrisa era la de un amante, no la de un hombre santo. Cuando levantó el cáliz, el vino dentro se tornó espeso, oscuro, casi negro. Y al partir la hostia, el pan sangró. Un murmullo recorrió el templo. Las hermanas no rezaban, jadeaban. El sacerdote bajó del altar y se acercó a Ángela. «Recibe la comunión», le susurró. Sus dedos rozaron los suyos, y la hostia tembló entre ambas manos. El contacto fue como un rayo. Una oleada de fuego recorrió su cuerpo. El aire desapareció. Todo se detuvo. Sintió su corazón latir al compás de una música lejana. Y cuando el pan tocó su lengua, un sabor metálico llenó su boca. Era sangre. Sangre cálida. Sangre viva. «Este es mi cuerpo», dijo él. «Y este es el mío», respondió ella sin entender por qué. El órgano rugió. Las velas estallaron. Las monjas comenzaron a moverse, no rezando, sino danzando. Sus cuerpos se arqueaban en una coreografía imposible. Como si cada una entregara su alma con cada giro. El sacerdote tomó a Ángela por la cintura. Su aliento era fuego. Sus labios, promesa y condena. Y mientras la hacía girar entre los bancos, susurró: «¿Ves lo que has creado? Mi palabra se ha hecho carne, en ti». De pronto, todo se cubrió de luz. El cáliz cayó al suelo, derramando sangre sobre el mármol. Las campanas sonaron solas, repicando sin manos humanas. Y cuando la luz se extinguió, el sacerdote había desaparecido. Solo quedaba Sor Ángela, de rodillas frente al altar, con los labios manchados de rojo, y los ojos llenos de lágrimas y placer. Desde ese día, ninguna de las hermanas volvió a pronunciar la frase «el cuerpo de Cristo» sin estremecerse. Porque todas sabían lo que había pasado. Aquella mañana, Dios había bajado al templo, pero no vino a perdonar. Episodio 8, la noche de los suspiros. La luna estaba roja aquella noche. Tan baja, tan cerca, que parecía un ojo abierto sobre el convento, observando. El viento soplaba entre los vitrales rotos, trayendo consigo un sonido que no era del mundo. Un murmullo de voces femeninas, un coro de suspiros que no rezaban, gemían. Sor Ángela despertó sobresaltada. Su cuerpo estaba cubierto de sudor, pero el aire estaba helado. El perfume aún flotaba en el ambiente, mezclado con el aroma del vino y la cera quemada. Afuera, el reloj marcó las 3 de la madrugada. La hora en la que los santos duermen y los demonios se levantan. Intentó rezar, pero las palabras se ahogaron en su garganta. Algo la llamaba. Un sonido, una melodía. Venía desde el patio central del convento. Salió descalza, con el hábito pegado al cuerpo, siguiendo aquella música invisible. La luna iluminaba el claustro con una luz rojiza. Y en el centro, el antiguo pozo de piedra parecía respirar. El agua negra reflejaba su rostro, pero el reflejo sonreía. «¿Por qué me sigues?», susurró, temblando. La voz del reflejo respondió, igual que la suya, pero más dulce, más peligrosa. «Porque tú me creaste cuando bailaste por primera vez. Yo soy la oración que no debía existir». El viento se levantó de golpe. De las sombras del claustro surgieron figuras cubiertas por velos blancos. Eran las hermanas, las que no dormían. Sus rostros estaban pálidos, sus ojos cerrados, sus bocas abiertas. Y de ellas salían suspiros. Miles de suspiros que llenaban el aire con una música que no era de este mundo. Ángela cayó de rodillas. El suelo vibraba al ritmo de los suspiros. Como si cada exhalación fuera un golpe en el corazón de la tierra. De pronto, el agua del pozo comenzó a agitarse. Un brazo emergió, después otro, y luego un cuerpo entero cubierto de luz. Era él. El ángel caído. Sus alas negras goteaban agua y sangre. Su piel brillaba como el oro profanado. «He venido a enseñarte el último paso», dijo con una sonrisa que quemaba. Ella tembló. «¿Qué pasó?» «El de la unión».
el que no distingue entre cielo y infierno. Él le tendió la mano. El contacto fue una descarga. El aire se llenó de suspiros que ya no eran de las hermanas, sino del propio viento. Ángela se levantó, su cuerpo respondiendo sin voluntad, y comenzó a bailar sobre las piedras húmedas del claustro. La música se hizo más fuerte. El ángel giraba con ella, sus alas envolviéndola. Cada movimiento la alejaba de sí misma y la acercaba más a algo eterno. Y cuando sus labios se rozaron, el cielo rugió. Una tormenta se desató sin nubes. El pozo se llenó de fuego. Y las campanas repicaron con furia, llamando a nadie. Cuando todo terminó, el ángel desapareció. Solo quedó el silencio, y el agua del pozo, donde el reflejo de Ángela ya no era el de una monja, sino el de una mujer con alas negras y ojos dorados. Esa fue la noche en que las hermanas empezaron a morir en silencio. Una por una, con una sonrisa de placer y fe en los labios. Porque todos juraban haber escuchado lo mismo antes de morir. El suspiro de una mujer bailando en nombre de Dios. Episodio 9. El visitante del confesionario. La campana del convento sonó 3 veces al anochecer. Nadie la había tocado. El sonido retumbó por los pasillos, lento, grave, como si fuera una advertencia o una invitación. Sor Ángela se encontraba en la capilla, de rodillas, intentando rezar por las almas de las hermanas muertas. Pero sus labios ya no sabían pronunciar las palabras de antes. Cada vez que intentaba decir Padre Nuestro, su voz cambiaba, se volvía más baja, más dulce, más ajena. La puerta del confesionario crujió. El aire se enfrió. Un olor a incienso y azufre llenó el templo. Sin pensarlo, se levantó y entró en el compartimiento oscuro. El otro lado ya estaba ocupado. Una respiración profunda, masculina, llenaba el silencio. «Bendígame, Padre, porque he pecado», susurró Ángela. La voz que respondió no era la de un sacerdote. Era la de un hombre que conocía su nombre de memoria. «No necesitas mi bendición», dijo él con tono sereno. «Solo necesito que escuches». El corazón de Ángela se aceleró. Reconocía aquella voz. Era la del ángel que había salido del pozo. La del que había danzado con ella bajo la luna roja. «¿Por qué estás aquí?», preguntó, temblando. «Porque aún no entiendes lo que has hecho. No abriste las puertas del infierno. Abriste las del cielo que Dios quiso cerrar». El viento hizo vibrar la madera del confesionario. Del otro lado, una mano emergió por la rejilla. Era hermosa, casi transparente, pero las venas brillaban como fuego líquido. «Tócala», le ordenó él. Ángela dudó, y obedeció. El contacto la paralizó. Una oleada de placer y culpa la recorrió. Y por un instante vio todo. Ángeles ardiendo, monjas danzando. La cruz derritiéndose bajo un sol que no era de este mundo. «¿Qué quieres de mí?», susurró. Él se rió, un sonido suave, casi tierno. «Nada que no me hayas ofrecido ya. Tu cuerpo, tu fe, tu danza. Yo bailaba para Dios. Y sigues haciéndolo. Pero Dios ya no está mirando». La luz del confesionario parpadeó. El rostro del visitante se acercó a la rejilla. Sus ojos eran dorados, llenos de una tristeza infinita. «Escucha, Ángela. El infierno no es fuego. El infierno es recordar lo que el cielo te hizo sentir, y no poder volver». Un trueno sacudió la capilla. El ángel se levantó. Antes de irse, dejó sobre el reclinatorio un pequeño rosario, hecho con cuentas negras que parecían respirar. «Cuando quieras verme, reza con esto», dijo. «Pero recuerda, cada oración será un paso más hacia mí, y uno menos hacia él». La puerta se cerró sola. Ángela tomó el rosario entre sus dedos. Estaba tibio, como si acabara de ser arrancado de un corazón vivo. Y aunque sabía que debía destruirlo, esa noche, al apagar las velas, lo colocó bajo su almohada. Cuando durmió, soñó con el confesionario. El aire ardía, y la voz del ángel le susurraba entre sombras. «Tu fe me pertenece. Tu alma, ya baila conmigo». Episodio 10. La música de los condenados. Esa noche, el convento entero se cubrió con un silencio de muerte. Las nubes ocultaban la luna, y el aire olía a hierro, a vino seco,
a carne quemada. Las pocas hermanas que quedaban rezaban sin voz, con los ojos fijos en el suelo, como si temieran que mirar hacia el altar fuera una forma de blasfemia. Sor Ángela no podía dormir. El rosario negro bajo su almohada latía como un corazón. Cada vez que cerraba los ojos, escuchaba algo lejano. Un sonido apenas perceptible. Una melodía que se arrastraba entre las sombras del claustro. Se levantó. Salió descalza, con el hábito suelto, siguiendo aquella música. Venía del órgano, el mismo que nadie se atrevía a tocar desde la misa maldita. Pero ahora, las teclas se movían solas. El aire vibraba con una melodía tan hermosa que dolía. Cada nota era una súplica. Cada acorde, un gemido. La música no parecía venir del cielo ni de la tierra, sino de un lugar entre ambos. Un lugar donde los pecadores bailaban con sus ángeles perdidos. Ángela se acercó al altar. El órgano rugía como si tuviera pulmones. Las velas se encendieron una tras otra, y en la pared detrás del instrumento aparecieron sombras humanas, cientos, moviéndose al compás. Los rostros eran de las hermanas muertas. Sus bocas abiertas no cantaban, gritaban. Pero el sonido que salía de ellas era música. Una sinfonía hecha de dolor, de deseo y de fervor. Ángela quiso correr, pero el suelo se abrió bajo sus pies. Una corriente helada la arrastró hasta el centro de la capilla. Y allí lo vio. El ángel caído, sentado frente al órgano, tocando con dedos de fuego. Sus alas estaban extendidas, negras como la noche. Y de su espalda caían plumas que ardían al tocar el suelo. ¿Te gusta la música?, preguntó sin dejar de tocar. Su voz era suave, casi humana. Son ellas. Las que bailaron contigo, las que murieron por ti. Sus almas componen esta melodía, y tú eres la última nota. No, susurró Ángela, retrocediendo. Yo no quise esto. Pero lo deseaste, respondió él. Y el deseo es la oración más fuerte que existe. Dejó de tocar. El silencio fue más aterrador que la música. El ángel se levantó, caminó hacia ella. Cada paso hacía temblar los vitrales. El Creador me negó el derecho de amar, dijo, tomando su rostro entre las manos. Pero tú me devolviste esa fe, con tu cuerpo. Ángela sintió que su respiración se mezclaba con la de él. Una lágrima cayó de sus ojos. Y al tocar el suelo se convirtió en una nota de órgano, larga, infinita. De pronto, el instrumento volvió a sonar. Sin manos, sin alma. Las sombras de las monjas comenzaron a danzar otra vez. Pero esta vez no eran figuras tristes. Eran hermosas, brillantes, perfectas. Cada una sonreía, cada una cantaba. Y de sus gargantas salía un mismo nombre. Ángela. Ella gritó. Pero su voz también se volvió música. Y comprendió que ya no podía callarse. Su alma era parte del coro. Su fe, la melodía de los condenados. El ángel la besó en la frente. Y el órgano estalló en un último acorde, tan poderoso que las campanas del pueblo sonaron a kilómetros de distancia. Cuando amaneció, el convento estaba vacío. Solo el órgano permanecía en pie, cubierto de plumas negras. Y quienes pasaban por el camino juraban escuchar, entre los ecos del viento, una voz femenina cantando una plegaria que no era de este mundo. El amor también puede ser una condena. Episodio 11. El beso del crucifijo. El amanecer llegó cubierto de niebla. Las paredes del convento lloraban humedad. Y el aire tenía el olor espeso de la cera derretida y la carne sudada. Sor Ángela despertó en el suelo de la capilla, con las rodillas manchadas de polvo y sangre. No recordaba haber dormido. Solo recordaba el sonido del órgano. Y la voz del ángel que aún resonaba dentro de su pecho. Se levantó lentamente. El crucifijo del altar la observaba. El rostro de Cristo parecía distinto, más humano, más vivo. Con los labios entreabiertos, como si respirara. Una gota cayó desde la corona de espinas hasta sus pies descalzos. No era agua. Era sangre fresca. Sor Ángela se arrodilló. Señor, si esto es tuyo, tócame. Hazme sentir que aún soy tuya. El silencio la envolvió. Luego, un viento suave recorrió la capilla. Las velas se encendieron solas. El crucifijo tembló.
Y una voz, profunda y ardiente, habló dentro de su cabeza. ¿Tuya? No, hija. Tú siempre fuiste mía. Ella levantó la vista. Los ojos del Cristo estaban abiertos. Una mirada ardiente, imposible, la traspasó. El miedo y la devoción se mezclaron en su alma. Avanzó hasta el altar, temblando. Su cuerpo entero se estremecía. No de terror, sino de una necesidad inexplicable. Como si su fe se transformara en deseo. Extendió la mano y tocó los pies clavados de Cristo. Estaban tibios. El crucifijo vibró. Las heridas sangraban despacio. Y el olor a hierro llenó la capilla. Sor Ángela subió los dedos por las piernas de la imagen. Hasta el pecho atravesado por la lanza. Cada contacto la hacía sentir más viva. Como si el alma se le escapara por la piel. Perdóname, susurró. He amado al que cayó. He bailado con el fuego. He sentido placer donde debía haber oración. El Cristo del altar pareció sonreír. El amor, incluso el prohibido, también es mío, dijo la voz. Bésame, hija de la danza. Ángela alzó el rostro y posó sus labios sobre los de la figura. El mundo desapareció. El beso fue eterno, profundo, lleno de luz y oscuridad a la vez. Sintió que algo entraba en ella, un calor divino, un veneno celestial. Su cuerpo se arqueó, sus ojos se pusieron en blanco. Cuando se apartó, el crucifijo tenía el color de la carne viva. Y Cristo la miraba. Ya no hay cielo ni infierno para ti, susurró. Solo yo. Las campanas comenzaron a sonar sin descanso. El suelo se agrietó, las vidrieras estallaron. Las hermanas corrieron hacia la capilla. Pero lo que vieron las dejó mudas. Sor Ángela de pie, ante el crucifijo. Con sangre en los labios y los brazos abiertos. Como una santa, o como una amante. El Cristo del altar ya no tenía rostro. Solo un vacío brillante donde antes estaban sus ojos. Y en el pecho de Ángela, bajo el hábito, aparecía grabado un símbolo en forma de cruz invertida. Palpitando como un corazón. Esa noche, nadie se atrevió a rezar. Porque sabían que, al hacerlo, una voz distinta contestaría desde el altar. Episodio 12. La procesión del silencio. Esa noche, el cielo parecía hecho de ceniza. Ni una estrella, ni una luna. Solo el eco de las campanas que sonaban solas. Marcando un tiempo que ya no pertenecía a los vivos. Las hermanas del convento salieron una a una de sus celdas. Vestidas de blanco, los rostros cubiertos por velos. Cada una sosteniendo una vela que no proyectaba sombra. No hablaban. No rezaban. Solo caminaban en fila, guiadas por Sor Ángela, que encabezaba la procesión con una serenidad que no era humana. En sus manos, llevaba el crucifijo sin rostro. El mismo que había besado. Su cuerpo ya no parecía el de una mujer, sino el de un espíritu hecho carne. Una mezcla perfecta entre pureza y blasfemia. El viento soplaba sobre el claustro. Y cada vez que pasaban frente a una estatua de santo, las figuras giraban el rostro, llorando lágrimas negras. Pero las monjas no se detenían. Seguían el sonido del órgano, que tocaba solo desde la capilla. Una melodía lenta, fúnebre, hermosa. La procesión cruzó los jardines. Pasó frente al pozo donde el ángel había salido. Y avanzó hacia el cementerio del convento, donde las tumbas antiguas dormían bajo siglos de rezos olvidados. Sor Ángela se detuvo frente al panteón más viejo. El viento apagó su vela, pero la oscuridad no importaba. Sus ojos brillaban con una luz interna, como si en ellos habitara algo que ya no necesitaba fuego ni fe. Hermanas, dijo con voz baja, casi dulce. Esta es la noche en que el silencio nos devuelve la verdad. Las demás monjas cayeron de rodillas, dejando las velas en el suelo. La tierra comenzó a temblar. Las cruces del cementerio se torcieron. Y de las tumbas se elevó una neblina espesa que olía a incienso y carne. Entonces, comenzaron a cantar. Un canto sin palabras, hecho de respiraciones, de lamentos. De la misma música que había surgido del órgano días atrás. Sus voces eran hermosas y aterradoras. Sor Ángela levantó el crucifijo. No hay muerte en la fe, susurró. Solo transformación. El suelo se abrió.
Una luz roja, como fuego líquido, emergió del fondo del cementerio. Las hermanas comenzaron a bailar, girando en silencio, sus velos flotando como alas. De la tierra surgieron manos, luego rostros. Monjas antiguas, olvidadas, que se unieron a la danza sin emitir sonido alguno. Una procesión de los vivos y los muertos. Un solo cuerpo, un solo rezo. Y en el centro, Ángela giraba con los brazos abiertos. El crucifijo en alto. Los ojos fijos en el cielo cerrado. Que el silencio sea mi himno, dijo. Que el alma no tema al fuego. El resplandor creció, envolviendo el cementerio, las hermanas, las tumbas, el convento entero. Y cuando la luz desapareció, ya no quedaba nadie. Solo las velas seguían ardiendo. Y sobre la entrada del panteón, grabada en piedra, una frase nueva aparecía escrita en sangre. Aquí bailaron las que oraron demasiado fuerte. Episodio 13, el juicio del cielo. La mañana amaneció con un sol pálido, como si el cielo no se atreviera a mirar lo que había ocurrido en la tierra. El convento ya no era un lugar santo. Los muros estaban cubiertos de símbolos ardidos. Y las cruces colgaban invertidas, llorando gotas negras. Sor Ángela despertó en el altar, rodeada de plumas quemadas y cuerpos inmóviles. Sus ojos, dorados, aún brillaban con el fuego de la noche anterior. Intentó moverse, pero una fuerza invisible la mantenía de rodillas. El aire se volvió espeso, denso. Y una voz profunda resonó desde lo alto del crucifijo mutilado. Ángela de la llama, el cielo te convoca. Una luz blanca descendió, tan cegadora que la capilla se disolvió. Cuando volvió a ver, estaba en un lugar sin tiempo ni forma. Un trono de fuego la observaba desde la distancia. Alrededor, coros de ángeles con rostros cubiertos cantaban una melodía de juicio. No era canto, era sentencia. Una figura vestida de oro se levantó. No tenía alas, ni rostro visible. Solo un resplandor que hería los ojos. Has profanado los votos. Has danzado para el caído. Has confundido el amor con el fuego. ¿Tienes algo que decir ante la justicia del cielo? Sor Ángela levantó el rostro. No lloraba. Su voz sonó firme, casi serena. Si bailar es pecado, ¿por qué me diste cuerpo? Si amar es traición, ¿por qué me enseñaste el deseo? Los coros se estremecieron. El ángel de oro se acercó, su luz parpadeando como si dudara. No fuiste hecha para sentir. Pero sentí, interrumpió ella. Y en ese sentimiento encontré a Dios más que en 1000 oraciones vacías. El cielo rugió. Del vacío surgieron relámpagos azules que la envolvieron. Sus brazos se abrieron, su hábito ardió sin consumirse. Detrás de ella, apareció la sombra del ángel caído. De pie, con las alas desplegadas, protegiéndola. «Basta», gritó el resplandor. «Tú no puedes intervenir. Ella me pertenece», respondió él, con voz grave. «Su alma me invocó, pero fue tu silencio quien la entregó». El juicio se volvió caos. Los cielos temblaron, los coros gritaron en lenguas perdidas. Ángela cayó al suelo, su piel marcada por la luz y la oscuridad. En su pecho, la cruz invertida brillaba, fusionada con una nueva marca de fuego, una estrella. El trono habló una última vez. El cielo no condena ni perdona. Solo recuerda. Y tú, Ángela, serás el puente entre lo divino y lo maldito. Todo se desvaneció. Cuando abrió los ojos, estaba otra vez en la capilla. Las llamas habían cesado. Las hermanas muertas se habían ido. Y en el altar, donde antes estaba el crucifijo, ahora había un espejo. En su reflejo, Ángela ya no era monja ni mujer. Era ambas. Era carne y espíritu, pecado y oración. El juicio había terminado. El cielo la había desterrado. Pero el infierno la había coronado. Episodio 14. La última danza. La noche cayó como un manto de fuego sobre el convento. Las campanas comenzaron a sonar solas, sin ritmo, como un corazón que agoniza. Las paredes rezumaban cera derretida y el aire olía a humo, a plegaria quemada, a fe que muere. Sor Ángela caminaba descalza por el pasillo central. Con el hábito desgarrado, el cabello suelto y los ojos brillando como dos brasas.
Su cuerpo parecía flotar más que moverse. Ya no pertenecía al mundo de las monjas, ni al de los hombres, ni siquiera al de los ángeles. Era una llama consciente, una ofrenda viva. Las llamas empezaron en la sacristía. Primero un crucifijo, luego un banco, luego las cortinas del altar. Todo ardía con una furia hermosa. Y, en medio de aquel incendio, ella sonrió. El fuego no la tocaba. Era suyo. Desde las sombras, la figura del ángel caído apareció entre el humo. Con las alas extendidas, las plumas ardiendo y los ojos llenos de tristeza. No lo hagas, susurró. Si danzas otra vez, nada quedará de ti. Ni cuerpo, ni alma, ni recuerdo. Ángela se acercó, tocó su rostro con ternura. Si no bailo, no existo. Dios me olvidó. Tú me amaste. Ahora bailaré para mí. El ángel bajó la mirada. Una lágrima de fuego rodó por su mejilla. Entonces, baila. Pero recuerda, cada paso será una palabra final. Ella se giró hacia el altar en llamas. El órgano comenzó a sonar, aunque no había nadie tocándolo. Una melodía suave, inmortal, llena de nostalgia. El fuego se hizo luz, y la luz se convirtió en escenario. Sor Ángela alzó los brazos. Sus pies descalzos rozaron el mármol caliente. Sus giros levantaron chispas que parecían estrellas. Cada movimiento era una oración. Un perdón a Dios, una caricia al demonio. Una despedida a sí misma. El humo la envolvió. Su piel brillaba, su cuerpo parecía disolverse en el aire. Los vitrales explotaron en 1000 colores. Y el sonido del cristal cayendo se mezcló con el de su respiración. El ángel la observaba desde el fondo. Incapaz de moverse. Sabedor de que aquella danza era más poderosa que cualquier milagro. Ángela giró una última vez. Sus brazos abiertos, la cabeza inclinada hacia atrás. Los labios susurrando una oración que nadie oyó. No hay cielo, no hay infierno, solo la música. Entonces el fuego la devoró. Pero no hubo grito. Solo un resplandor tan puro que los ángeles, desde lo alto, cerraron los ojos para no arder con ella. Cuando el amanecer llegó, el convento era un esqueleto de piedra. Entre las ruinas, el órgano seguía intacto. Y sobre el altar, donde antes había sangre, ahora reposaba una pluma blanca, tibia, aún latiendo. Los aldeanos juraron que, en las noches de viento, aún se escucha una melodía danzando entre las cenizas. Y si uno se atreve a entrar, puede ver una silueta de luz moviéndose entre el humo, susurrando con dulzura. Bailar es rezar, cuando Dios ya no escucha. Episodio 15. Epílogo. La monja que bailaba para Dios. Han pasado muchos años desde la noche en que el convento de Santa Inés ardió. El fuego devoró los muros, los vitrales, los rezos. Pero no el recuerdo. Porque algunos incendios no destruyen, solo transforman. El pueblo, al pie de la colina, aún evita pasar por las ruinas. Dicen que, en ciertas noches sin luna, una música suave se eleva entre las piedras quemadas. Un órgano que toca solo. Una melodía que no pertenece ni al cielo ni al infierno. Los viejos aseguran haber visto una figura blanca, delgada, luminosa, bailando entre las columnas rotas. Su hábito flota como niebla. Su rostro nunca se ve, pero todos coinciden en algo. Cuando aparece, el aire huele a mirra. Y el corazón comienza a latir al ritmo de un rezo que nadie recuerda haber aprendido. Los sacerdotes del nuevo monasterio intentaron bendecir el lugar. Entraron con agua sagrada, crucifijos y salmos. Pero cuando llegaron al altar, las velas se encendieron solas. El órgano comenzó a tocar. Y una voz de mujer, dulce y serena, llenó el templo. No teman. Aquí solo hay fe. La que arde cuando la obediencia muere. El más joven de los monjes cayó de rodillas. Aseguró ver, entre el humo, una mujer de ojos dorados, con una cruz y una estrella grabadas en el pecho, bailando sin tocar el suelo. ¿Quién eres?, preguntó, temblando. Ella sonrió. La que amó demasiado a Dios. El viento sopló, y la figura desapareció. Pero el perfume que dejó atrás permaneció 3 días. Dulce, embriagador, imposible de olvidar. Desde entonces, el convento quedó cerrado. Nadie volvió a rezar allí. Aunque los peregrinos llegan de noche.
llevando velas y flores, esperando escuchar la música o ver una sombra moverse. A veces, dicen, una brisa tibia los envuelve. Y sienten que alguien les toca la frente, ligero como un beso. Entonces entienden que no están solos. Y aunque los siglos pasen, el eco de su nombre sigue danzando con el polvo del tiempo. Sor Ángela, la monja que bailaba para Dios. Algunos la llaman santa. Otros, hereje. Pero los que la han visto, o creído verla, coinciden en una sola cosa: que su danza no era pecado, sino la forma más pura de oración. Porque cuando el alma ama hasta quemarse, ni el cielo ni el infierno pueden reclamarla. Solo la eternidad, que aún vibra, cada medianoche, entre las ruinas ardidas del antiguo convento. Y si te atreves a escuchar con atención, tal vez oigas su voz, suavemente, desde el otro lado del fuego, susurrando: sigo bailando, no por él, ni por ti, sino por lo que queda de mí.